Ok, lo primero que quiero hacer antes de abordar el tema de la tutoría propiamente es darnos una vueltita por la plataforma. Ok, no sé si ustedes pudieron revisar que ya las primeras dos asignaciones ya están calificadas en el entorno general. ¿Pudieron ver eso? Correcto, sí. Ok, correcto. En este momento estamos en periodo de calificación del foro número 2. Ese ya lleva algunos calificados, otros no. Cuando ya estén todos calificados, entonces van a estar en la plataforma. Recuerden que en la plataforma es donde están los trabajos ya, digamos, eh, con, vamos a ver, digamos, con la nota redondeada, o sea, con una perspectiva real de la nota, es, Ajá. digamos, ya redondeada, ¿verdad? Porque aquí en esta plataforma, aquí pues yo puedo ver las calificaciones, pero en ocasiones me lo dan de manera de puntos, en otras ocasiones me lo dan de manera de porcentaje. Entonces, ya eso está. Quería que nos fuéramos un momentito a ver el tema del proyecto de investigación, Ujú. ¿verdad? Entonces, vamos a ver, dice, bueno, desarrollo, elabora un ensayo que debe incluir los siguientes argumentos: unidad didáctica, amplias fuentes de información que sean confiables, hechos y reflexión comparativa con la realidad. No escriba las preguntas, no se trata de un cuestionario. Esta pregunta me la hicieron por ahí. Cada tema o subtema Ujú. debe presentar un título o subtítulo que usted podrá relacionarlo con el contenido. Entonces, ¿qué recomiendo yo a la hora de hacer una redacción? Lo primero es la lectura, ¿ok? Ujú. El tema que nosotros estamos analizando es justamente el módulo 3, que fue el que desarrollamos en la clase anterior y el que vamos a desarrollar en la clase actual, ¿verdad? Después, mi recomendación es que ustedes hagan un esquema de ideas. Entonces, ustedes lo pueden Ujú. hacer a mano, o lo pueden hacer, por ejemplo, aquí yo tengo esta herramienta que se llama CMAPS, ahorita les muestro, en el que ustedes pueden hacer un mapa conceptual. ¿Por qué hacer un mapa conceptual o por qué hacer un esquema? Porque eso les va a determinar, no me ingresas, les va a ayudar a determinar o a delimitar las ideas, eso es muy importante. Dice que explique los Ujú. tipos de globalización y características, la globalización actual, bases y características, y mediante tres ideas las consecuencias de la globalización, aspectos negativos y positivos, y contextualícela para el caso que ustedes. Analice mediante tres ideas los retos de la globalización. Asimismo, analice su respuesta tomando en cuenta el contexto latinoamericano, centroamericano y costarricense. Y elabore cuatro conclusiones, una por cada punto desarrollado. No se consideran como el trabajo me pareció muy interesante. Citas Ujú. gráficas y la cita bibliográfica, en este caso, sería de esta manera para este libro. Pero recuerden que Ujú. tienen que tomar en cuenta otros, otros libros, ¿verdad? Después dice, eh, permítame un momentito. Claro. Ok, no me ingresa. Dice lineamientos para elaborar el ensayo. Cada punto por abordar debe presentarse bajo un título o subtítulo. No copie la pregunta. No deje amplios espacios en blanco entre los párrafos. Cada subtema debe contener al menos un párrafo introductorio que permita conocer los antecedentes de lo que se desarrollará en el apartado. Presentar la idea central, la idea secundaria, el orden lógico y convincente, que estén suficientemente argumentadas con aspectos teóricos, además de un amplio análisis que tenga una construcción reflexiva y crítica. Proponga alternativas de solución de acuerdo con lo estudiado y cuidando que sean interesantes. Párrafos concluyentes que se escriben al final de cada punto, subtema, y contienen un cierre con ideas inclusivas. Ajá, ideas, perdón, conclusivas sobre este aspecto. Cada apartado o subapartado debe incluir citas bibliográficas o bien todas las referencias necesarias.
Para ello, utilice la guía de formato APA que viene en la página de la cátedra de ortografía y haga un uso adecuado de los signos de puntuación. Ya entró una compañera. Ajá, aquí ya veo a Jessica nuevamente. Antes de escribir la versión, debe revisarla más de una vez con el fin de suprimir errores o omisiones falsas. Debe entregarlo obligatoriamente en formato PDF. ¿Ok? ¿Cuándo se Ujú, presenta este trabajo? 26 de noviembre. Entonces, el periodo de inicio comenzó el lunes y finaliza de este domingo en 15 días. ¿Esto qué ujú. quiere decir? Que tenemos pues, 3 semanas de tiempo para desarrollar el. Ok, bueno, ya casi dos. Entonces, la idea es que ustedes sean previsivas respecto al tema de si se presenta algún contratiempo muy importante, que tomen en consideración, digamos, ojalá si el trabajo, por ejemplo, se presentase el domingo 26, y si pudieran tenerlo libre el 24, Es mejor. verdad. Sí, 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 las Uy, com- sí, lo digo por experiencia propia, profe, porque verás que un día yo estaba toda confiada, digo, no, no, lo voy a entregar ahorita. Y ya casi se acercaba la hora de la entrega y vieras que ese internet me hizo una mala jugada y me quedó como lección porque se imagina, uno en los últimos minutos le falla y ¿qué hace con todo el trabajo ya hecho? Sí, 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 y es que, digamos, esto, digamos, tiene eh, como le Su- digo, su propio tiempo, me explico, o sea, no Ajá, es, no es como que yo digo, a mí se me mete el agua y lo cierro antes o algo así, sino que ujú, esto tiene un servidor y es la ah, hora del servidor en la plataforma el que determina eso, ¿verdad? sí, Entonces, la ventaja, y esto es, digamos, en este trabajo muy interesante, la globalización es algo que tiene múltiples características y que, mira, no sé qué hacer con esta persona, es que no logra ingresar. Está escribiendo en el chat, pero mm, sí, pero me tira una. Mm, disculpe. Ok. Entonces, lo que les explicaba, el tema de la globalización tiene muchas aristas y da para mucho análisis. Es decir, ustedes pueden hacer el análisis, pueden hacer la lectura del punto número 3 y tener los elementos teóricos de base para hacer un análisis contextualizado, que eso es, digamos, lo que a nosotros nos interesa más. Ya que aquí dice que, vamos a ver qué se me hizo, ajá, analice aspectos positivos, negativos y contextualícela para el caso costarricense. Inclusive ustedes lo pueden contextualizar para el caso propio, para el caso, digamos, de la comunidad de Talamanca, ¿verdad? ujú. ¿Por qué? Porque, digamos, las consecuencias de la globalización tienen aspectos positivos y aspectos negativos. ¿Como cuáles? ¿Cuáles pueden ser aspectos positivos y negativos de la globalización a partir de la lectura que ustedes ya hicieron para este módulo, para esta clase? Por ejemplo, los avances tecnológicos puede ser un aspecto positivo. Exactamente, porque digamos, yo ahorita estoy en Heredia, ustedes están en Talamanca y nos estamos Ujú, comunicando, ¿verdad? ujú, Eso es un aspecto positivo. ¿Cuál puede ser un aspecto negativo? ujú. Que no a todas las zonas llega con el mismo, con la misma calidad, porque por ejemplo, en nuestra zona, aunque hay avances tecnológicos debido a la extensión del territorio, la altura y todo eso, lo que sería internet a veces pues no llega. Entonces a veces pareciera como que fuera, ¿cómo se llama esa palabra? No es que sea algo injusto, sino que debido al territorio ahí no se presta para una buena calidad de internet. Ujú. ¿Ok? Y digamos, si nos vamos más allá del tema tecnológico y nos vamos al aspecto cultural, por ejemplo, Ujú. Un pues aspecto positivo.
Ajá, o negativo, cualquiera de los dos. Vea el ejemplo que viene en la página 405, al inicio del capítulo número 3. Ah, sí, sí, sí. Ya recordé. Pero que, por ejemplo, eso del agua, vieras que un aspecto positivo, bueno, es que aquí hay sus propios recursos de agua, ¿verdad? Sin embargo, el aspecto negativo podría ser que, por ejemplo, lo que es el IA quiere entrar aquí y apropiarse de esos recursos con el lema con el fundamento que ellos dicen que es que el agua de aquí no tiene tratamiento, entonces que es necesario que cada uno entonces tiene que poner su medidor de agua. Pero yo siento que eso ya como que es un aspecto negativo, porque aquí se cuida mucho lo que son los recursos y hay personas que no están de acuerdo que la IA se meta porque sienten como que se van a apropiar de sus terrenos. Ujú. Sí, y además que son terrenos que son, eh, pues, que tienen toda una fundamentación jurídica, que tienen toda una ley, y que Ajá. la ley dice que eso tiene que ser administrado por las mismas personas de las diferentes comunidades, que eso creo que ahorita se Ujú. maneja con las AIS, ¿verdad? Con las Sí, asociaciones, correcto. Correcto. ¿De qué comunidad es usted, Diana? Disculpe. yo soy de la comunidad de Amuri, profesor, solo que yo vivo aquí, tengo 8 años, pero yo soy en sí de Limón, es mi esposo, es el que es nativo de aquí. Ah, ok, ok, usted es limonense, pero vive en Sí, Amur. Ah, sí, ok. pero yo me Bueno, siento pero como que soy de aquí porque me encanta. sí, sí, ya, bueno, ya veo que sí, sí, aprendió Bribri. Sí, Yo ahí algo mascullo algunas palabrillas, pero ahí voy, ahí voy. sí, yo también más o menos, no, no sé tanto. Sí, sí, yo conozco mucho Amur y Cachabri, conozco todavía más, tengo muchos amigos por ese lado. Ahí Ajá, cerquita de Amur. qué bueno. Sí, 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 sí. Sí, justamente, digamos, en uno de los aspectos negativos, por ejemplo, usted no puede poner en el trabajo. Vea el Ujú. caso del agua que mencionaba acá, ¿verdad? Dice Ajá, que en el tercer párrafo, el caso ujú. del agua es tan solo un ejemplo de una tendencia impulsada por la globalización, la cual consiste en y esta es la palabra clave, comercialización de aquellos Comercializar. bienes que originalmente han sido considerados como sociales y básicos. Aparte del agua, pensemos en otra cosa que sea social y básica que se puede comercializar o privatizar. Mm, mm. Jessica, La electricidad. la La electricidad. electricidad. La electricidad Ujú, es un servicio. Si quieren, dejen el micrófono abierto, muchachas, porque como solo somos tres, entonces así podemos conversar y ir dándonos algunas ideas, ujú. ¿verdad? La electricidad, ¿saben cuál es un servicio que es básico, fundamental y vital? Y que si se privatiza puede ser muy, muy, muy complicado. La salud. El acceso a la salud, claro. Ujú. Uy, sí. Sí, claro. Yo, digamos, les pongo un ejemplo. Todo, hay un dicho que dice un politólogo que dice, en política hay que seguir el rastro de la plata, ¿verdad? Y en la globalización también hay que seguir el rastro de la Ajá. plata. Entonces, una cuestión un poco interesante, digamos, ahorita con el tema de las pensiones, en este momento la tasa de natalidad en Costa Rica está muy baja. La gente casi no tiene hijos, tiene gatos, perros, o si tiene hijos, tiene uno, dos y ya mucho tres, ¿verdad? En ciertos casos, Ujú. en una mayoría estadística. ¿Ok? En comparación, digamos que son pocos en relación, por ejemplo, a la generación, por ejemplo, de mis papás. Mis papás tienen, mi mamá eran seis con ella y mi papá eran 10 más uno. Mi abuelo se portó mal. ¿Ok? Entonces, esa pirámide demográfica viene para abajo, ¿verdad? Mis papás tuvieron tres hijos, yo que soy el menor y dos hermanos mayores, y ninguno de los tres tenemos hijos aún. ¿Ya? Entonces, eso tiene que ver un poco con las perspectivas de vida, pero también tiene que ver con un componente económico. Por ejemplo, Ujú. digamos, usted, eh, permiso para contestar. Ok.
La... Sí, les comentaba, por ejemplo, eh, la seguridad social que yo tuve cuando era niño, digamos que yo de chiquillo tenía que ir mucho al hospital, no es la Ujú. misma seguridad social de la que, de la que habría si yo tengo un hijo ahora. ¿Me explico? Entonces, si yo Cierto. tengo un hijo, yo digo, pucha, hay una cita con un pediatra aquí en Heredia o en cualquier parte y es tanta plata. Y si hay que comprarle medicamentos, es tanta plata. Y los pañales y todo, ¿me explico? Sí, Entonces, eso es una variable que hay que tomar en consideración. ¿Por qué? Porque dentro de esta dinámica o esta narrativa de la globalización, se plantea mucho el emprendedurismo, ¿verdad? Ahora eso es la como, tendencia. como la tendencia, la pomada canaria, ¿verdad? Entonces, usted declárelo y eso va a hacer que el universo va a conspirar a favor suyo y si no, usted no lo está deseando con suficientes fuerzas, Ujú. ¿verdad? Y no necesariamente es así, la vida no funciona así. Nosotros, bueno, digo nosotros, yo tengo 36 años. Ujú. Somos de una generación que se nos vendió que usted puede tener todo lo que usted quiera. Es más, usted se lo merece todo. Ujú. Y no es así. Y eso es eso, esa palabra usted no se piensa o no se plantea desde una colectividad. Muchas de las cosas que han hecho que, por ejemplo, Costa Rica tenga perspectivas diferentes en alguna medida, ha sido justamente por decisiones colectivas, ¿ya? Ujú. Por hacer cosas en conjunto, en comunidad. ¿Qué es comunidad? Es una unidad común, son gente que tiene intereses comunes. En este caso, por ejemplo, que usted menciona, Diana, es Sí. en el caso de Talamanca, ¿verdad? Con esto del agua, ahí hay una comunidad, hay un grupo de personas que tienen claro que el agua no se toca porque el agua es muy valiosa y les pertenece y que Ujú. pues no están de acuerdo en que se intervenga porque eso puede dar pie, ¿verdad? Eh, Justamente a otras cosas, ¿verdad? Esa malicia, ¿verdad? Sí. Que se tiene cuando uno ve como que dice, no, aquí creo que no, ¿verdad? Entonces, dentro del desarrollo del trabajo, dice que explique los tipos de globalización y sus características. ¿Cuáles son los tipos de globalización? Aquí los vamos a retomar un poquito, ¿verdad? Ujú. La globalización histórica, ¿verdad? Globalización histórica, la globalización económica, la globalización tecnológica, la globalización política. Eso lo vamos a retomar ahora en la tutoría. Sí. Después, la globalización actual, sus bases y características. Esa globalización actual es propiamente el capítulo 3, ¿verdad? Donde viene Ujú. este ejemplo del caso de Guanacaste y el tema de las características económicas de la globalización que tiene que ver con la organización productiva, la especulación Ujú. financiera, ¿verdad? Todos estos aspectos, la oligopolización. Después, perdón, yo, explique mediante tres ideas las consecuencias de la globalización, aspectos positivos y negativos y contextualícela para el caso costarricense. Ahí nosotros Ujú. podemos irnos al tema de los vencedores y los vencidos en el caso de la globalización y analice mediante tres ideas los retos de la globalización. Analice su respuesta tomando en cuenta el contexto latinoamericano, centroamericano y costarricense. Por ejemplo, Ujú. ¿cuál dirían ustedes que es uno de los principales retos de la globalización? Piensen, por ejemplo, que uno de los elementos claves de la globalización es la libre circulación de capitales, no Ujú. personas, capitales. Entonces, ¿cuál sería uno de los desafíos de la globalización? Tomando en cuenta esa idea que les acabo de decir o de insinuar. Capitales, no personas, capitales. ¿Cuál es una de las mayores contradicciones de la globalización?
Mm, mm. Repito, capitales, no personas, capitales. La migración. La migración. Ujú, Oh, ok. claro. ¿Qué? Porque, digamos, hay circunstancias que hacen que las personas quieran salir de sus países. Es más, son Mm. similares a las circunstancias que hacen que las personas quieran salir de sus comunidades. ¿Ya? ¿Por qué una persona tiene que verse en la obligación de abandonar su tierra? Porque quizás no cuentan con las cosas básicas o necesarias, quizás el costo de vida está muy alto y tienen, como se menciona ahora, una gran cantidad de hijos, familias, no hay trabajo, entonces eso los obliga a buscar un lugar mejor que les ofrezca lo básico, pero de una forma en que no tengan que estar dispersos de la familia. Ok, esa es una causa económica. A la luz, por ejemplo, de la situación que atraviesa el país, ¿cuál podría ser otra razón para migrar? Que nosotros ya hemos visto en otros lugares, por ejemplo en México, Colombia, Honduras. La violencia. Claro, exactamente. Y sobre todo cuando esa violencia viene del mismo Estado. Eso es Ujú. lo más complicado. Para que usted sepa que si yo no me voy, me van a matar. O sea, el propio gobierno me quiere matar, ¿verdad? Que el gobierno no los deja expresarse ni los deja tener sus derechos. Sí, es más, para que ustedes contextualicen, para el caso centroamericano, voy a darles una pista, voy a darles más fuentes. Vean esto. Esto lo habíamos visto en, en un voy a pasarlo al grupo. Ujú, lo vemos aquí. Entonces, en ese documental, Diana y Jessica, se llama Casa en Tierra Ajena. Habla acerca de la migración de las personas del norte de Centroamérica. A esa región se le Ujú. conoce como el Triángulo Norte. Es una de las zonas más violentas del mundo. ¿Por qué la gente migra de Honduras, de El Salvador y de Guatemala? Bueno, en parte por el tema de la violencia, por ejemplo, en el caso de El Salvador con las maras. Pero no solamente eso. También, por ejemplo, hay una comunidad que se llaman los garífunas. Los garífunas viven en la costa de Honduras. Bueno, lo mismo que pasaba en el caso del capítulo 3 en Guanacaste, ¿verdad? Hay un gran proyecto hotelero, grandísimo, ¿verdad? La versión Honduras del Hotel Rio, ¿verdad? De Guanacaste, que se llama el proyecto Honduras. Entonces, a esta gente la desplazan del territorio que se supone que les pertenece por ley. eh, Después ellos tienen que vivir metidos en la costa, luego ya les quieren quitar la costa. Entonces las personas de esta comunidad garífuna se tienen que desplazar. Los garífunas son población eh, serían misquitos, ¿verdad? De la región de la costa, ¿verdad? Es de esta mezcla entre indígenas y personas afrodescendientes. De hecho, pues se parece, digamos, un poco la vestimenta y el tema, digamos, de la alimentación a la gente, al limón, ¿verdad? Propiamente. ¿Ok? Entonces, esta gente está sintiendo una consecuencia de la globalización, le está afectando. ¿Por qué? Porque hay un interés económico, ¿verdad? De un grupo, digamos, un- o de una empresa, digamos, que tiene interés económico sobre esa región
y que está viendo desplazada a la población que originalmente estaba ahí y que se supone que tenía que estar ahí. Después tenemos las conclusiones. Dice que hay 4 conclusiones, una por cada punto desarrollado en el trabajo. Y citas bibliográficas y la bibliografía. Las citas bibliográficas tienen que ir dentro del texto. La bibliografía va al final del texto. Entonces, para terminar con el tema del ensayo, les quería hacer esta recomendación. Ven, por ejemplo, aquí dice, el primer punto era tipos de globalización. Entonces, qué sé yo, por ejemplo, yo hago un esquema y pongo tipos de globalización. Entonces agarro, uno de sus temas va a ser tipos. Globalización tecnológica, Histórica, correcto. Tecnológica, cultural, política, ujú, ¿ok? Entonces, yo de aquí voy haciendo el esquema de ideas. ¿Para qué me sirve a mí hacer un esquema de ideas? Porque eso me va a ayudar a delimitar mi trabajo, ¿ok? ¿Por qué delimitar? Porque, por ejemplo, a veces me ha ocurrido que he tenido que leer trabajos que tienen párrafos de 2 líneas, que eran un poco las conclusiones que venían ahí, de me parece muy bien, muy bonito, eso no son conclusiones. O al revés, hacen un párrafo de 2 páginas. Un párrafo de 2 páginas no tiene ninguna secuencia, eso es de ahí, es cantinflear, ¿verdad? ¿Verdad? Es una verborrea que no terminó en nada. Entonces, vamos a desarrollar una de las ideas, ¿ok? ¿Me escuchan? Sí, ok, ¿ok? sí, Entonces, por sí, ejemplo, en la globalización histórica, ¿verdad? En la globalización histórica yo puedo agarrar y decir, bueno, que, por ejemplo, en un primer periodo teníamos, ¿ok? Entonces, vamos a devolvernos a la globalización histórica. ¿Está? Tipos de globalización. Especialistas lejanos. Entonces, qué sé yo, de la primera globalización. ¿Qué me interesa de la primera globalización? La expansión europea, con la idea del mercantilismo. Listo, hablo de eso. Ok, después viene una segunda etapa que se llama, la revolución industrial a la globalización moderna. correcto, revolución industrial. ¿Qué estoy haciendo aquí? A ver, Sacando los puntos principales de la globalización histórica. correcto. Permítame un momentito. Correcto. ¿Qué me está haciendo esto? Me está delimitando el trabajo. Yo de aquí puedo agarrar y empezar a redactar. Dentro de los tipos de la globalización se encuentra la globalización histórica. Se puede dividir en las siguientes etapas. En la primera etapa del mercantilismo, políticamente existían monarquías absolutistas de derecho divino que económicamente se fundamentaban en el mercantilismo, el cual consiste en plan. ¿Qué es el mercantilismo? Eso tiene que venir por aquí. El mercantilismo era la acumulación de oro y plata. De hecho, eso el marxismo lo plantea como la acumulación originaria del capital, ¿verdad? Ujú. La plata, Yo ajá, dígame, Diana, perdón. que yo había leído que es una doctrina económica que surgió en Europa en el siglo XVI y se centraba en la acumulación de metales preciosos como la manera efectiva de lograr el enriquecimiento del Estado.
Exactamente. ¿De dónde salían esos metales preciosos, Diana? ¿De dónde salían? Ujú. Mm, de ellos, es como eso, la excavación. Ellos tenían un lugar en específico o un lugar donde ellos creían que estaban esos metales preciosos o esos Mm. materiales. Pero vean el periodo en el que está, Diana. Vea que aquí dice expansión europea. ¿Hacia dónde se expandieron? Permítame un momentito. Ajá, está bien. Ahora sí, Diana, disculpe. Ajá. ¿Hacia dónde se expandieron? Esa es la pregunta. Hacia, eh, 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 hacia América. Exactamente. Entonces, ¿de dónde salió el oro? Ujú, Ya, es que ese es el asunto. O sea, la riqueza, pensémoslo así, en función de la globalización. Ahorita, una de las características de la globalización son los oligopolios, ¿verdad? Hay grupos, ujú, conglomerados de gente inmensamente rica, pero ¿de dónde sale la riqueza de esta gente? ¿De dónde sale la riqueza en primer lugar? Esa es la pregunta. ujú, ¿De dónde sale? ¿De dónde cree usted que sale? mm. De ahí puede ser de las tierras de ellos. Sí, pero las tierras por sí mismas no generan riqueza. No. No, Mm, alguien tiene que trabajar. La riqueza sale de sí, la tierra y del trabajo de la gente. De ahí sale la sí. riqueza. El asunto es cómo se distribuye esa riqueza. Y ahí es donde, por ejemplo, entendemos el tema de la especulación financiera. El que tiene capital va a ser más probable que siga teniendo capital. Entonces, la gente que tiene plata probablemente heredó esa plata y comenzó a trabajar con esa plata que ya tenía. Pero Ah, esto entonces es, eso, disculpe. ajá, ajá. Eso me recuerda una parte también que leí que hablaba lo de la burguesía, que eso, digamos, antes la clase media o alta de la sociedad era la que poseía el capital y decía ¿Cierto? como que convirtió a los campesinos y a los esclavos en obreros con salario. O sea, de ahí entonces ya empezaba la riqueza, porque al trabajar, al centrarse en el trabajo, entonces ya iban consiguiendo más riquezas. Sí, el asunto, digamos, eso que usted menciona, de hecho, viene en la segunda etapa. ¿Por qué? Mm, Porque, por ejemplo, las personas que no eran parte de las clases altas, de ellos usualmente eran campesinos. ¿Qué necesita usted ujú. para ser un campesino? Y tener campo. Usted Tener campo, trabaja de lo que le da la sí. tierra y punto. ¿Ya? En el momento en que usted se queda sin la tierra, entonces usted se convierte en un proletario. ¿Qué es un proletario? Una persona que solamente cuenta con su fuerza de trabajo. ¿Ya? Ujú, Entonces, las personas que formamos parte de esa clase obrera, sabemos que si nos quedamos sin trabajo nos quedamos pobres. ¿Por qué? Porque no tenemos ujú, ese respaldo de ese capital que esas personas sí tenían. ¿Ya? Y si nos vamos a la otra parte del libro, estas personas tenían educación, tenían capital y comenzaron a involucrarse en la política. En esta etapa de la expansión europea, no, o no tanto. ¿Por qué? Porque no tenían ese derecho a la asociación, porque eso era solamente algo dedicado a la nobleza, era un linaje, ujú. ¿verdad? Una familia. En Europa era patrilineal el asunto, es decir, eran los varones, ¿verdad? Los primogénitos varones los que le daban, ¿ya? Entonces, así mismo, estoy haciendo aquí con el tema de la globalización histórica,
yo puedo ir agarrando pequeñas ideas para la globalización política, para la globalización tecnológica, para la globalización cultural. Por ejemplo, un elemento de la globalización cultural que ellos problematizaban, que problematizábamos en las clases pasadas, es el tema de que a nivel cultural se mitifica mucho la imagen de la juventud. Es decir, es deseable, digamos, ser joven o por lo menos parecer, ¿verdad? Parecer joven. Ujú, Entonces, ¿qué efectos tiene esto, por ejemplo, sobre las personas adultas mayores? ¿Verdad? En un país, digamos, donde ya, digamos, las personas, digamos, de mi generación, por ejemplo, de ahí vamos a hacer un grupo grande de adultos mayores para un grupo bastante menos grande de personas jóvenes, ¿ya? ujú. Entonces, todo eso tiene mucho que ver, por ejemplo, con modelos de belleza, digamos, impuestos desde ciertos cánones, ¿verdad? Entonces, si yo me estoy quedando sin pelo o si tengo más panza, yo me voy a sentir mal. Por eso, a nivel cultural hay algo muy complicado y es el tema, digamos, la enfermedad ahorita del siglo XXI, las enfermedades son la ansiedad y la depresión. ¿Por qué? Sí, Porque dentro de la perspectiva cultural de la globalización, usted es si usted tiene. Si usted no tiene, usted no es, ¿verdad? ujú, Entonces eso también es muy difícil de sobrellevar. ¿Por qué? Porque yo tal vez puedo tener, ¿verdad? Qué sé yo, luchar por tener cosillas, no sé, un teléfono, un carro, lo que sea. Y tal vez las generaciones más antiguas dicen, pero es que yo a su edad ya tenía casa, sí, pero es que a su edad era más fácil tal vez tener casa. sí, Ahorita, digamos, por ejemplo, aquí en el Valle Central, de ahí es así, como una pareja, que los dos trabajen y que se endeuden entre los dos. Y si ya se divorciaron, ya todo se derrumbó. ¿Me explico? Es muy, muy, sí, muy complicado acceder, por ejemplo, a una casa propia. ¿Cuál es el asunto? Que al menos en el caso de Costa Rica, antes el Estado mediaba para solucionar eso. Ya antes existían programas de vivienda, donde tal vez, por ejemplo, no te daban la casa, pero le daban el lote. Existía ujú, una política del Estado para eso. El asunto es que el Estado se ha venido achicando mucho y eso tiene que ver con un tema político y con un tema económico. Porque lo que no Sí, lo atiende correcto. el Estado, ¿quién lo atiende? Pues, por ¿Sí ejemplo, hay- lo que usted dice, ¿Cómo? por ejemplo, lo que usted dice de vivienda también, ¿no? El gobierno ya no da apoyos de vivienda en este país. Es casi imposible obtenerlo. Casi Algo que imposible obtenerlo. sí, o sea, años pasados hacían proyectos muy grandes sobre viviendas en la zona de Salamanca, en el Valle Central, en el Valle de Estella. Ahora es algo que dicen que ya no se hace, o sea, que no hay el presupuesto, que la zona no da para eso y muchas cosas así. Correcto, correcto, exactamente. El tema es que cuando el Estado no da un servicio, usualmente eso lo asume el sector privado. Pero en el sector privado usted tiene que pagar. Y ese es el asunto, que las políticas públicas no necesariamente tienen que ser rentables, porque no están hechas para la rentabilidad necesariamente, sino para solventar problemas sociales. Y si esos problemas sociales se siguen manteniendo, van a haber consecuencias de esos problemas sociales que ya estamos viendo, como la violencia, la pobreza. Ok, entonces, bueno, vean que analizando el proyecto abordamos algunos aspectos de la tutoría. Entonces, si les parece, si estamos bien con el tema del proyecto, bueno, aquí está la explicación y aquí está el tiempo restante, ¿verdad? 15 días, 13 horas. Ya, como les había mencionado, las dos primeras asignaciones ya están calificadas, ya están en la plataforma, falta la tercera.
que esa estoy en proceso de revisión, que fue el foro número 2, y terminaríamos con este proyecto de investigación. Entonces, si les parece, para que abordemos de manera un poquito mejor el tema del proyecto, ¿verdad? Analizándolo, comencemos con los tipos de globalización. ¿Ok? Entonces, vamos a Ok. retomar algunos aspectos que vimos en la clase anterior para analizar y para tener como una... Está en pausa. Perdón, creo que ahora sí. Es que estaba compartiéndolo mal. Mm, Ahí ven como un mapa. sí, tipos de Ok, valorización y sus características. correcto. Entonces, ojo a esto. Por ejemplo, ahora que hablábamos de la expansión europea. ¿Ok? Este es un mapa del mundo en el siglo XIX, años 1800 a 1900, casi a finales del siglo XIX. ¿Ok? Entonces aquí ustedes pueden ver que Gran Bretaña, Canadá, la India, Australia, Nueva Zelanda, Egipto, Sudán, Sudáfrica, la India, todo eso formó parte de Gran Bretaña. Aquí no se ve muy bien porque la resolución de la imagen no está muy buena, pero sí se nota que está de color rosado. ¿Ok? En una primera etapa de la globalización, la primera globalización, quienes más tenían poder eran los reinos que fueron buenos en el tema del mercantilismo. ¿Quiénes comenzaron esto? Los europeos, principalmente los españoles. ¿En dónde? En América. ¿Ok? ¿Cómo lo hicieron? Bueno, mediante primero la llegada de Colón, ¿verdad? Y después, posteriormente, por una serie de mecanismos en que pues lograron expoliar al continente, donde además se desarrollaron colonias, ¿verdad? Y donde también se hizo una, una imposición cultural y una imposición religiosa, ¿verdad? Esa imposición cultural nosotros lo vemos, por ejemplo, en el tema de la lengua. Y estos nuevos territorios fueron ocupados por España, Portugal, Inglaterra, Francia y Holanda. Ahora, aquí hay un dicho de Eduardo Galeano, que me gustaría que ustedes lo comentaran. Galeano decía que los españoles tenían la vaca. Todo esto que ustedes ven aquí es el Imperio Español en su momento. ¿Ok? Vean todo lo que se expandió. ¿Ok? Vamos a ir viendo países. Todo esto que está acá era México. Lo que hoy es Estados Unidos era parte de México. Hasta América del Sur. Tenemos también lo que son esta región, aquí está Angola, aquí está Mozambique, esto es el Sahara Occidental, este pedacito ahorita es de Marruecos, España, Portugal, Italia, eh, mm, bueno, esto es, me parece que, ajá, esto es como Holanda, Bélgica, aquí está la India, Bangladesh, Indonesia, las Filipinas, ¿ok? ¿Ves? Luisiana cedida por Francia, territorio del Imperio Portugués, territorio de la Corona Española. ¿Ok? La frase que les quería comentar es, de Eduardo Galeano decía que los españoles tenían la vaca, pero los ingleses se tomaron la leche. ¿Por qué? ¿En qué se basaba la riqueza de los españoles? Usted me lo explicó, Diana. ¿Qué se basaba? Ujú. En materiales preciosos, Ok, metales preciosos, correcto. Es decir, era una economía que extraía, no era una economía que producía. extraían. Ajá, era extractivista. Sacaban y sacaban. Ujú. ¿Qué hacían los españoles si no había oro en una colonia? ¿Qué buscaban aparte de oro? Ellos invadían otros territorios y querían apropiarse de ellos. Ajá, pero digamos, por ejemplo, en Costa Rica, digamos, donde había grandes cantidades de población, por ejemplo, en el Imperio Azteca, en el Imperio Inca, pues ahí se desarrolló toda una estructura política,
comercial y de explotación para sacar esos minerales preciosos. Pero si era un territorio donde no había tanta cantidad de gente como en México, como en Costa Rica, bueno, y si no había oro y no había plata, pues entonces los ponemos a buscar otra cosa, los ponemos a sembrar. Entonces se sembraban cosas, ¿verdad? Se sembraba, por ejemplo, añil, en algún momento se sembró tabaco. El tabaco es autóctono de América. El cacao es autóctono de América. ¿Ya? Ujú. ¿En dónde se sembraba cacao? Aquí, en la colonia, cerca de Limón. Bueno, en Talamanca todavía se siembra cacao. Todavía sí. Exacto. En Matina, por ejemplo, se sembraba mucho cacao. ¿Ok? Mm. Este mercantilismo era un capitalismo comercial. Ellos dominaban, ¿verdad? Toda una red de producción, extraían todo ese mineral y toda esa riqueza tenía que llegar aquí. Aquí está España. Ujú. Ellos entraban por la Casa de Contratación de Sevilla. Ahora, ¿cómo era que el rey de España se hacía poderoso, obtenía recursos económicos a partir de las actividades de personas que no necesariamente eran de la colonia, no eran de la corona? O sea, la manera en que la corona española logró apoderarse de grandes territorios fue primero Papa Borgia, el Papa Alejandro VI. Entonces, el Ujú. Papa en su momento dijo, bueno, esta parte del mundo es de España, esta parte del mundo es de Portugal, porque yo soy el Papa y Dios lo quiere así, punto y se acabó. ¿Ok? Entonces, esa, ese pretexto, ese acuerdo del Tratado de Tordesillas le daba, ¿verdad?, desde el punto de vista de la Iglesia al rey de España, la posibilidad Ujú. de ser soberano de las tierras. ¿Ya? De hecho, ellos llegaban a donde los indígenas con un papelito que era un documento que se llamaba el requerimiento, donde les decían Ujú. justamente eso: nosotros requerimos que nos entreguen estas tierras porque Dios dice que eso es así. ¿Ya? Ujú. Entonces, y en latín, por eso, bien de nada. Entonces, eh, ellos, como tenían ya todo ese territorio, entonces lo que hacían era que, por ejemplo, yo vivía en España, yo era un aventurero, tenía dinero y quería tener más dinero. Entonces, yo armaba mi propia expedición con mis barcos, con mis hombres, llegaba a América. Si yo tenía éxito y lograba fundar una iglesia, un ayuntamiento, a mí me daban un título nobiliario. Entonces ya yo no era más simplemente, ¿verdad?, José Miguel Salas o Perico Los Palotes, sino que yo era una persona que tenía un título nobiliario y que además tenía un terreno y además tenía una encomienda de indígenas. ¿Qué era una Ujú. encomienda? Una encomienda era que a mí me daban un grupo de indígenas para que trabajaran para mí y yo los evangelizaba. Es decir, el negocio era: yo los evangelizo y como yo los estoy evangelizando, entonces ahora ustedes van a trabajar para mí. Eso es emprendimiento. ¿Qué pasaba si yo no tenía éxito? De me mataban, ¿verdad? Y puras, y no, me mataban, no aguantaban con las condiciones, de no importa, ya vendrá otro a buscar riqueza. ¿Ya? Ujú. El tema es cómo gana la comuna con eso. Si yo estoy haciendo mi propio negocio, muy fácil. Todo lo que entra a España, ¿verdad? Todo eso tiene que pagar un quinto real. ¿Qué es un Ujú. quinto real? El 20% de lo que producía. Aparte de darle plata a la corona, ¿a quién más había que darle plata en la colonia? Mm. A la iglesia. De la iglesia. Ajá. ¿Qué se le da a la iglesia? El diezmo. El diezmo, exactamente. Entonces, España comenzó a perder la leche de esa vaca, primero, con una actividad que es muy interesante, pero es muy difícil de investigar. Se supone que quien la hace trata de que no queden evidencias, y es el Ujú. contrabando. ¿Quiénes eran expertos contrabandeando, dándole la cabeza a los españoles en el Caribe? Los piratas, ¿verdad? Los piratas usualmente se asentaban aquí en las Antillas, ¿verdad? Andaban por esta región y ellos
pues hacían actos de pillajes, ¿verdad? Sacaban barcos. Había un galeón que se llamaba el Galeón de Manila, de la China. Este galeón salía de aquí, de las Filipinas, acá donde tengo el mouse, no sé si lo ven, y Ajá. cruzaba todo el Océano Pacífico hasta llegar a México. Entonces, ¿por qué México era la capital? Digamos, por ejemplo, lo que hoy es Costa Rica estaba segmentado o era parte de un virreinato. Dentro del virreinato habían capitanías generales y dentro de las capitanías generales había provincias. Ok, entonces, esta primera globalización, ¿verdad? Fundamentada en el oro y la plata. La segunda globalización es con la revolución industrial inglesa. Aquí el fundamento fue el desarrollo de la industria y una crisis del antiguo régimen. ¿Okay? Aquí nosotros vamos a comenzar a ver el fin de algunas monarquías y el inicio de algunas naciones, ¿okay? De repúblicas y más adelante de naciones. ¿Okay? ¿Cuál es la diferencia entre un gobierno republicano y una monarquía? ¿Quién manda en una monarquía? El rey. Ajá, ¿y por qué el rey manda? Mm, ¿Alguien Porque votó por el rey? básicamente es alguien que se impone por poder divino. Los reyes eran reyes por derecho divino. ¿Okay? ujú. O sea, el pueblo no los elegía. Y en una república, El pueblo es el que elige al ujú, presidente. ajá, a sus representantes. Recuerde que en una república hay el poder, digamos, en una monarquía lo ostenta únicamente el rey. En una república, ¿cómo está distribuido el poder? Diana, Jessica. Presidente, vicepresidente, Ajá, ese. perdón, legislativo, Ajá, ejecutivo ajá. y ¿qué era lo Y otro? judicial. Y judicial, muy Ajá, bien, Jessica. Ok, judicial. correcto. Bien, aquí con la revolución industrial vamos a ver que los ingleses van a la delantera. Entonces, en esta segunda globalización, vean ustedes todo el territorio que tenía Gran Bretaña. Aquí las islas, tenemos Egipto, Sudán. Por ejemplo, acá. Vean esto aquí, Egipto y Sudán. Vamos a abrir una página de internet que me gusta mucho, que se llama Google. eh, ok. Hay una teoría, ahorita se me va el nombre del autor, que dice que el dominio del mundo se da por el dominio de los mares, porque por ahí pasa mucho el comercio. Entonces, por ejemplo, Gran Bretaña. Gran Bretaña está acá, están viendo el mapa, ¿verdad? Sí. Ok, acá está Reino Unido. Ok, resulta que esta gente se apoderó de Egipto y en Egipto estaba el canal de Suez. ¿Qué es el canal de Suez? Ojo a esto. Está el Mar Rojo y aquí está esto. Bueno, Ujú. vean los barcos aquí. Yo no lo veo, los Aquí. barcos. Es No. esta H que está aquí. Ajá. Eso es un barco. Mm, Ve aquí donde va la estela. Aquí hay un botecito aparte, haciendo la escolta. Es Profe, que qué creo buenos que ojos. Ah, no. No, estoy compartiendo la. Compartiendo. yo estaba intentando ver un barco, pero lo que está viendo es un mapa. Sí, sí. Aquí. Ay, ahora sí. Ujú. Ok. Vea dónde estamos ahí. Aquí está Egipto.
Egipto y Sudán eran colonia inglesa. Bueno, ahorita está Sudán y Sudán del Sur. Aquí está el Mar Rojo, aquí está la India. Ok, el asunto era llegar a la India. Entonces, vea que este canal de Suez, está por aquí, esto fue construido, digamos, fue hecho por un ser humano, en el siglo XIX, primero por los franceses y luego por los ingleses. Y este canal de Suez lo lleva link al Mediterráneo. Ujú. ¿Ya? Si un barco de Inglaterra quería llegar a la India, antes del canal de Suez tenían que hacer esto. Desde aquí, bla, bla, bordear todo África y ir otra vez para arriba. Ahora no, usted nada más hace esto. Y ¿ya? Este punto, por cierto, este estrecho que está acá, este estrecho también es estratégico, ¿verdad? Igual, Inglaterra en su momento se apoderó del peñón de Gibraltar. Hasta Gibraltar. Entonces, vea que aquí dice San Michel's Cave, Scarborough, Gibraltar, Rockcott, Gibraltar, Aeropuerto Internacional de Gibraltar. Este cachito que está aquí, digamos, esta línea acá, punteada, eso delimita el territorio de Gibraltar del territorio español. Entonces, si Gran Bretaña tiene soberanía sobre Gibraltar, quiere decir que tiene soberanía sobre quién pasa por estas aguas. Si quiere pasar por ahí, lo mismo pasa en Panamá, ¿verdad? Si quiere pasar por el canal de Panamá, pague. Por eso, uno de los antecedentes de la guerra contra los filibusteros fue justamente el intento de hacer un canal, pero por el río San Juan, entrando por aquí, llegando a la y haciendo un canalcito. Ujú. ¿Ya? Siempre, siempre, siempre. En la historia hay que seguir el nuestro local. Entonces, Gran Bretaña, así, vamos a irnos al otro mapita. ¿Okay? Vean que ellos tenían el control estratégico de un montón de territorios, ¿verdad? Podían ir a la India, podían ir a Australia, podían ir a Canadá, tenían siempre dónde parar. Y en esta parte de la globalización, eh, vamos a comenzar a ver algunas alternativas o voces que plantean alternativas a este modelo, que son ¿verdad? El socialismo de Marx y Engels. Ciertas cuestiones que se daban, digamos, a nivel de derechos laborales en esa región, ya en Gran Bretaña, en Alemania. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, lo que era la mano de obra estaba mediada por la ley de la oferta y la demanda. Entonces, les voy a poner un ejemplo. Digamos que yo vivía en el campo, yo me quedo sin tierras y me tengo que ir a trabajar a la ciudad. Y yo le digo al dueño de una fábrica, mira, yo necesito trabajo, yo tengo 5 chiquitos que mantener y no tengo plata. Me dice, ok, le pago, qué sé yo, le pago a 5.000 colones el día. Y yo para vivir necesito más, le hago yo es que no me alcanza, es salado, no es culpa mía. Y tal vez llega alguien que sí le puede cobrar 5.000. O tal vez llegamos varios y le decimos, bueno, está bien a 5.000. No, es que solo ahí tengo un puesto de trabajo y ustedes son 3, entonces se va a quedar el que me trabaje por 3.000 la hora. Pero usted dijo que tanto, pues salado, no importa. Ya, la ley de la oferta y la demanda aplicada al mercado de trabajo. Mm. Eso es muy complicado. ¿Por qué? Porque no se establecen las garantías para que las personas trabajadoras tengan condiciones dignas. Y eso está volviendo a pasar hoy, en el siglo XXI, eso está pasando. Después, el tercer periodo de la globalización es postcolonial y se da en el periodo entre guerras. Una la Primera Guerra Mundial hasta la caída del socialismo real. Aquí tenemos todo este periodo donde de ahí vemos la
la historia del siglo XX, que ha sido la historia más sangrienta, hay que ver cómo termina este otro siglo, de la humanidad, ¿verdad? Donde se dan todas estas organizaciones, ¿verdad? La conferencia de Bretton Woods, y finaliza con la caída del socialismo real. Y esta cuarta globalización, en esta época de la tercera globalización, teníamos esa disyuntiva entre capitalismo y comunismo. Acá, pues ya no tanto, ¿verdad? Hay un neoliberalismo, el desarrollo de empresas transnacionales y el neoproteccionismo. ¿Okay? ¿Qué es neoproteccionismo? Voy a dejarlos con el fragmento de un video, o sea que tengo que volverlo a compartir. Y les pido un permisito. Un minuto que se ponga. Ok. Esto es un ejemplo de neoproteccionismo entre Alemania y China. Y les pido un permisito. Lo vemos también en otros sectores, donde los estados... ¿Lo escuchan? Bueno, yo lo escucho bien. Ok. subvencionan solo a unos y los demás fabricantes no tienen posibilidades porque se tragaron el mercado. ¿Se trata del empleo en Europa? Se trata de empleo y juego limpio, claro. Este recargo aduanero causa un encarecimiento de las bicicletas chinas en Alemania. Se puede ver como una barrera a la importación, pero también como proteccionismo, sin más. Por eso acaban los cuadros chinos en Taiwán. Así no tienen que pagar el arancel punitivo. En Alemania tan solo acaban estos cuadros, lo que da trabajo a más de 100.000 empleados en Europa. Wolfgang Renner se alegra de que este arancel mantenga fuera a la competencia china. Pero también conoce todos los trucos del negocio internacional de las bicicletas. En la guerra comercial vale todo. Cuando la Unión Europea impuso este arancel punitivo a China, de repente comenzaron a llegar bicicletas de Camboya, Malasia, Indonesia y otros países. Cuando quedó claro que se trataba de bicicletas chinas, impusieron aranceles a todos esos países. Ahora se puso a exportar Túnez y también recibió su recargo arancelario. La industria china lo intenta por todos los medios. Ahora lo que sale de China son sobre todo piezas. Los cuadros se acaban en otro lugar, por ejemplo, Taiwán. Allí es donde gana valor, pues deja de pagar el arancel punitivo de la Unión Europea. Lo que pasa cuando no se protege con aranceles el sector de las bicicletas lo podemos ver en Estados Unidos. Antes, en Filadelfia, Brian Kettwick vendía solo las marcas del país, fabricadas en Estados Unidos. Pero hace años que todo cambió. Alguna que otra marca resistió, pero la procedencia es siempre la misma. Made in China. Doesn't matter which the Da manufacturer igual is. qué fabricante sea, Trek, Cannondale o Specialized, hasta la gama de lujo. All their bikes Todas las bicicletas están producidas en China. are made in China. Sin el proteccionismo que tienen en Europa, a nosotros nos inundaron con bicicletas chinas, sentencia Kettwick. El dumping de precios chino ha destruido muchos puestos de trabajo en Estados Unidos, precisamente en Pensilvania, donde se fabricaban tantas bicicletas. No es de su agrado el fomentar el desmantelamiento de la industria de la patria vendiendo bicicletas chinas, pero ¿qué puede hacer? Keeps my family fed. Vivimos de esto.
Tengo dos tiendas y tengo que poder ofrecer a mis clientes bicicletas con cambio de marchas por debajo de los $400 o una bicicleta normal por menos de $300. Y menos mal que puedo hacerlo. El presidente Donald Trump ha amenazado con muchos aranceles punitivos, pero no para las bicicletas. Brian Ketwick no ve con buenos ojos el proteccionismo, pero con las bicicletas podría haber sido de utilidad. Depende de la perspectiva. La gente cuyo empleo se llevaron a China o Taiwán probablemente lo verán de otra manera que los trabajadores que no se han visto afectados. Sin embargo, se afirma que el libre comercio beneficia a todos. No solo China, también Alemania es responsable de los problemas de Estados Unidos, dice el catedrático Heribert Dieter. Suele enseñar a sus alumnos que el título de Alemania como campeón en exportaciones tiene sus trucos. Los productos alemanes no solo se venden mucho porque sean excelentes, sino también porque en Alemania los salarios suben de forma muy moderada y la debilidad del euro abarata la mercancía. Ok. ¿Vieron el tema del proteccionismo? Sí, ¿Ok? Entonces, realmente del asunto digamos, del libre comercio no es así como que tan libre. Hay países que digamos, tienen, antes de, digamos, de hacer este ataque de tipo eh, directo, lo que establecen son medidas de tipo económico, ¿verdad? ujú, Justamente para sabotear, ¿verdad? Por ejemplo, bueno, algo que ha ocurrido recientemente, ustedes saben la relación que tiene Estados Unidos y que tienen Estados Unidos y Venezuela. Eh, Recientemente se han estado empezando a levantar ciertas de las acciones en contra de Venezuela, justamente porque Estados Unidos necesita los recursos que Venezuela tiene por las medio, ¿ya? Entonces, es un mundo, digamos, donde hay muchos intereses, ¿verdad? Y este tema de la cuarta globalización, del neoproteccionismo, lo podemos ver como un ejemplo clarísimo con esa cuestión de la mentira del libre comercio, ¿verdad? ujú, Entonces, dentro de este nuevo tipo de globalización, ¿verdad? O esta globalización, tenemos también lo que es la globalización. Dentro de la globalización económica se da lo que es la deslocación y tercerización de la economía. ¿Qué es ujú, la tercerización de la economía? Por ejemplo, hay conglomerados empresariales grandes que tienen su casa matriz, por ejemplo, en Silicon Valley. Eso está en Estados Unidos, en California. Entonces, ahí ustedes en Silicon Valley está Google, está Apple, está Microsoft, ¿verdad? Pero para estas empresas trabajan otras empresas que generan productos. En el caso del- de Apple, ¿verdad? Parte del ensamblaje de los teléfonos no se hace necesariamente ahí en Silicon Valley, ahí están las oficinas, ¿verdad? Los ujú, CEOs, pero propiamente el trabajo, digamos, más pesado para elaborar ese teléfono no se hace ahí, sino que ellos contratan a otras empresas que le prestan servicios. También hay una vinculación financiera. Para que un país sea huésped de una empresa transnacional, ese país tiene que tener un bajo nivel de déficit, reducir los impuestos a las ganancias de las empresas, privatizar servicios estatales y desregular el mercado laboral. Entonces, bajo nivel de déficit, sea que el país no esté muy endeudado. Después, reducción de impuestos a las ganancias de las empresas es para lo que esas empresas ganan, pues o se les cobre menos o no se les cobre. Por ejemplo, en Costa Rica, uno de las estrategias que se tiene para la atracción de empresas y empleo es el régimen de zonas francas. Pues en una zona franca las empresas no pagan impuestos. Después, privatizar servicios estatales
¿verdad? Eso es, digamos, hacer una apertura, ¿verdad? De parte del Estado a ciertos servicios para que las empresas comiencen a competir, porque en la sana teoría, si hay competencia, pues hay un mejor precio, Ujú. ¿verdad? O hay un mejor servicio, pero eso no necesariamente es así, ¿verdad? Nosotros podemos ver, por ejemplo, el servicio de transporte público se da en concesión a empresas privadas y así como que es requete bueno, no. De hecho, por eso Costa Ujú. Rica, esa es una de las causas por las que Costa Rica tiene un parque vehicular tan extenso, ¿verdad? Usted sale en carro de, por ejemplo, yo ahorita estoy viviendo en Cartago, y eso es un parqueo, digamos, a ciertas horas de la mañana o pico, porque también la gente se tiene que desplazar para su trabajo, ¿verdad? O el tema también de una línea de trenes. Y desregular el mercado laboral, ¿qué es? Desregular el mercado laboral es que las regulaciones que tenía el Estado en cuanto al tema del trabajo, pues empiecen a eliminarse, ¿verdad? ¿Qué ejemplo podemos ver nosotros en la actualidad del tema, por ejemplo, de la jornada de 12 horas? ¿Verdad? Se aprobó una jornada de 12 horas en primer debate. Eso va a ir a estudio al segundo debate porque lo que se plantea, digamos, las personas proponentes de esta modificación a la ley es que van a tener la posibilidad de trabajar menos días, ¿verdad? Y que igual van a ganar, pero resulta que si usted trabaja más de 8 horas, a usted le tienen que pagar sus horas extras. Y muchas de estas personas trabajadoras tal vez trabajan un tiempito más, pero de ahí se ganaban una platica extra para la casa. Y yo puedo dar fe de eso porque trabajo en un colegio nocturno también. Entonces, yo sé que hay gente que también me dice, profe, es que viera que me hice una chapilla o tuve que ayudarle a un compañero que pues, ingresó y de ahí, usted sabe cómo está la cosa. Sí, sí, está bien, tranquilo, me trae el trabajo tal día o se pone el día. Me explico, dentro de la flexibilidad que se requiere en este tipo de modalidades. Pero ahí, si la persona está obligada a trabajar 12 horas, parejo. Mi pregunta como profesor también de colegio es, ¿a qué horas va a estudiar? Ujú. ¿Ya? Esas son consecuencias negativas de la desregulación del mercado de trabajo. ¿Ya? Que eso ustedes también lo pueden, ahí les voy dejando ideas para el proyecto, ¿verdad? Después tenemos a niveles tecnológicos, ¿verdad? Una pregunta muy interesante, que si estamos en una sociedad de la información o del conocimiento. ¿Por qué? Porque tenemos múltiples fuentes de información, pero ¿cómo asimilamos esa información? ¿Ya? Porque el conocimiento, ahí está, la información ahí está, pero si yo para saber algo únicamente voy y ya está, y me quedo hasta ahí, pues tengo la información, pero no tengo cómo asimilar esa información. No sé si tengo esas herramientas para asimilar esa información. También hay una reorganización del sistema socioeconómico y la deslocación productiva. La deslocación productiva, leo textualmente de la página 382, dice que permite a una empresa trasladar gran parte de sus actividades productivas a diversos países. Ambos procesos, aunque originalmente independientes, han confluido facilitando entre sí su desarrollo. Ahora bien, la revolución tecnológica se ha trasladado desde los centros de poder clásicos como Estados Unidos hacia regiones del continente asiático, perdón, y de Oceanía, que han logrado un notable ritmo de crecimiento. Con tener lo supuesto, Europa ha mantenido un nivel de innovación y productividad bastante aceptable en el mundo. Tal vez la gran capaz disparidad entre Europa y Estados Unidos es que este último ha desarrollado con mayor de lo mismo la deslocación del mundo. Entonces, esto, en el ejemplo que les ponía de Apple, ¿verdad? La empresa hace los teléfonos, pero la manufactura de esos teléfonos se hace en otro continente. ¿Qué? Perdonen, este párrafo que les acabo de mencionar, también lo relacionamos con el video que les mandé de la mentira del libre Ujú. comercio, ¿verdad? La comunidad europea, ¿verdad? Ahí sí son una comunidad. La comunidad europea se protege ¿de quién? De China. Y aquí viene mi pregunta. De hecho, por aquí creo que venía una parte que habla de China. ¿Por qué China es un milagro económico? ¿Por qué China tiene esa capacidad? ¿Qué piensan ustedes?
de producir tanto y tan barato. Mm, Yo pienso que, perdón, tienen esa posibilidad porque, como se mencionaba en el libro, tal vez ellos, los empleados que tienen, les dan un menor costo, le pagan muy poquito, entonces así pueden producir más. Bien, y también por el sistema político chino y por la Ujú, mentalidad china, es decir, bueno, o el asiático, de un chino se gana 100 pesos en uno, en cambio ujú, un tico se gana 100 pesos y gasta 150. ujú, ¿Por qué? Porque en parte también estamos influenciados mucho por Estados Unidos, ¿verdad? ujú, Yo soy si yo tengo, si yo no tengo, yo soy un don nadie. Pues yo tengo que tener, aunque aún así sea para aparentar, ¿verdad? Para apantallar a mi ujú, familia, ¿verdad? Muchacho, la muchacha, que le guste lo que sea, pero hay que aparentar, ¿ya? ujú, De ahí vienen ansiedades y ese tipo de cosas de las que hablábamos antes. Después tenemos la aparición de nuevas identidades, esto es un aspecto positivo, y la territorialización de las comunidades de inmigrantes, ¿verdad? ujú. Ahora, pues, con el WhatsApp, por ejemplo, usted puede comunicarse fácil, que no necesita gastar plata en llamadas de largas distancias, aparte, porque usted tenga internet, se puede, ¿verdad? Pero hay que ver esto, ¿no? El tema de Pues, lo que son. exactamente, de las plataformas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en Twitter y en Facebook, por ejemplo, más en Twitter, ¿qué hace uno en estas redes sociales realmente? O sea, usted, digamos, yo por regla general, de ahí, si está en las redes sociales es porque los conocí en persona en algún momento, ¿verdad? De Ujú, amigos de toda la vida, esta gente que, por un paseo ahí, pásame las fotos, tal, ujú, ¿ya? Pero, digamos, si ujú, usted no es, si uno lo analiza de un punto de vista más profundo, uno se está mercantilizando dentro de la red social. Que ujú. mentira que uno pone la foto, digamos, de cuando se levantó en la mañana, llego y pijamas, ¿verdad? Pone ahí la foto donde usted sale así, ¿verdad? Sonriendo. En la mejor versión. Exactamente, exactamente, ¿ya? Este, pero hay momentos en que esto llega ya a gente, ¿verdad? De que ya, ya pasan cosas que rayan lo absurdo. Y esto Ujú, nosotros vemos que tiene mayor impacto con las personas más jóvenes, ¿verdad? Entonces, como que yo tengo mi propio canal, o yo, ¿verdad? O que la red social es un propio reality show, ¿verdad? Una cosa así por el estilo. Después, a nivel político, tenemos aquí la foto de las Azores. Ese trío de las Azores son el presidente de Estados Unidos, George W. Bush, Vladimir, perdona, vi a Putin aquí en una foto en el libro. Tony Blair, primer ministro de Inglaterra en la década de los 2000, y José María Aznar, presidente de España en esa década. Este trío de las Azores fueron los que determinaron la invasión a Irak. ¿Por qué se invadió Irak en aquel momento? ¿Por qué se dio esa guerra contra Irak? ¿Qué recuerdan ustedes? mm. ¿Se acuerda de las Torres Gemelas, el 11 de septiembre, todo Ah, eso? sí, sí, claro. ¿Ok? Era había un hombre que, ay, ¿cómo se llama ese señor? Que lo fueron a buscar y lo mataron y estaba escondido en un túnel. Osama Bin Laden, o Ajá. Saddam Hussein. Es que ese es el asunto, o sea, la persona que gobernaba en Irak era Saddam Hussein. La Ajá. persona que estaba a cargo presuntamente del atentado de las Torres Gemelas fue Osama Bin Laden. Ahora, Bin Laden Ujú, es un saudí, es un árabe. ujú, ¿Qué tenía que ver Irak en eso? Nada, nada más se sí, estableció que tenían armas de destrucción masiva y se invadió. ujú. ¿Cuál cree usted que sea la causa real, digamos, de ese conflicto? ¿Qué podía tener Irak que
le interesaba a ellos, Estados Unidos, España, o Inglaterra. El armamento No, nuclear, ¿no? no, armamento tienen ellos de sobra. Mm, Le doy una pista, Venezuela también tiene de eso. Venezuela, petróleo. Petróleo, un montón. Siga el rastro de la plata. ¿Ok? Entonces, dentro de esta globalización política, quien lleva la batuta se supone la ONU. ¿Ok? Antes de la ONU existió algo que se llamó la Sociedad de las Naciones. Esto fue un acuerdo entre varios países que se estableció después de la Primera Guerra Mundial con el objetivo de tratar de negociar y mantener la paz. Ujú, Claramente no fue un fiasco porque la Segunda Guerra Mundial se produjo justamente porque varios países que estaban dentro de esa sociedad de países se salieron, y no respetaron los acuerdos. Alemania, el ujú, primero, Hitler llega al poder, dice, yo no voy a respetar este tratado de Versalles, nosotros no perdimos la guerra, nosotros nos llegaron por la espalda y nos vamos a vengar y se dejaron, ¿verdad? Este, la ujú, ONU pues busca en esos objetivos de mantener la paz, pero realmente es como un saludo a la bandera, es decir, pues se establecen políticas, hay organizaciones muy importantes como la UNESCO, como la UNICEF, pero en términos ujú, de la paz mundial no funciona de mucho porque dentro de el órgano encargado de desarrollar esta política de paz es el Consejo de Seguridad. Resulta que en el Consejo de Seguridad hay miembros permanentes, que son 5, y hay miembros que van rotando. Esos miembros permanentes tienen derecho a vetar decisiones. Y los miembros permanentes ujú, de seguridad de la ONU son los países que ganaron la Segunda Guerra Mundial, a saber, la Unión Soviética, que es Rusia, Estados Unidos, Inglaterra, Francia y China. Y ahí están los que más armas producen. ujú. Entonces, de ahí es el coyote cuidando las ovejas. Después tenemos relaciones de interdependencia, ¿verdad? Esta interdependencia puede ser militar, puede ser económica, entre diferentes países, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita, bueno, cuando ocurrió la guerra en Ucrania, decía el presidente Zelensky, le ofrecieron dárselo, ¿verdad? A otro país, rescatarlo, y él dijo, no necesito transporte, necesito armas. Y es Ujú. lo que mencionábamos, disputa por recursos energéticos, petróleo, y acuérdese de mí, vamos a empezar a escuchar hablar del litio. El litio es una Li- materia prima para hacer qué? Ajá, litio. Celulares. adentro del celular. ¿Qué tienen en común este celular, la computadora y un carro eléctrico? La batería. Ujú. La batería de litio, exactamente. Luego tenemos nuevos bloques de poder como la parte de Europa Total. y la Cooperación de Shanghái, donde están nada más y nada menos que Rusia, China, India y Pakistán. Aquí, Diana, está el 70% de la población del mundo, Ujú, ¿ya? Entonces, por ejemplo, usted escucha las noticias que dice, la comunidad internacional condena. Bueno, dígame quiénes son la comunidad internacional, porque aquí está más de la mitad del mundo y no me está mencionando ninguno de estos países. ujú, Luego tenemos el aspecto de la globalización cultural, donde discurso de superioridad europea. Eso todavía en una mentalidad colonialista, todavía algo de eso que, ¿verdad? Europa era la dueña del mundo que admiraba las culturas diversas, ¿verdad? Entonces, pues uno ve los goces de Europa, pero volvemos a lo mismo. Para hacer tanta belleza, ¿verdad? Para hacer tanto país, tanto Bruselas, ¿verdad? ¿De dónde salió la plata para hacer eso? ujú. Ese es el asunto. Después, en el siglo XIX, tenemos dentro de esta globalización cultural el nacionalismo homogeneizador. Esto implica un miedo a la diversidad cultural y un intento de estandarizar en países colonizados, por ejemplo, el caso de Costa Rica. Y aquí les Ujú. pongo un ejemplo.
me perdió la imagen. Bueno, ahora lo ponemos de nuevo. Ujú. ¿Ok? Acá, lo que les mencionaba, acá, de la estandarización a la nacional a la mundial. Ya ven, aquí está, ¿verdad? Mishka, vámonos. Ajá, Entonces, sí. ok, resulta que antes, actualmente hay un proceso de recuperación de la lengua y de la cultura, pero antes no, Sí. yo, a este señor que le comento, que vive en Cachabri, a él le obligaban a hablar español, y lo regañaban, y Mm, lo castigaban si hablaba libre. sí. ¿Verdad? Entonces, eso tiene que ver un poquito con esto, ¿verdad? Con el tema de la homogenización. ¿Por qué? Porque todos somos iguales, ¿verdad? Ah, no es que los ticos somos igualiticos y blanquiticos, se decía en algún momento. No, eso es falso, ¿verdad? Y pues Ujú. hay que aprender a disfrutar de esa diversidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque justamente ha habido un debilitamiento de lenguas autóctonas. Por ejemplo, en Costa Rica, pues se mantiene el brindis, se mantiene el rabécar, y la lengua Ujú. huetar o la lengua chorotega desaparecieron, ¿verdad? ¿Por qué? Ujú. Porque hay un contacto con una cultura más agresiva, que con la globalización se vuelve más agresiva aún, ¿verdad? Por ejemplo, Profesor, dígame. disculpe, ¿qué significa homologar? Es que ahí leí una parte como que la consistía en homologar a todos los habitantes de un país con el objetivo de construir una sola identidad. Ajá, homologar es como hacer igual, Ok. ¿ya? Igual. Entonces, Ajá. ese es, digamos, eso llevado a extremos así catastróficos es, por ejemplo, lo que pasó con los nazis en la Segunda Guerra Mundial, donde Ujú. esa homologación era inclusive étnica. Se tenía que tener ciertos patrones físicos para ser Para alemán y para ujú. encajar, si Ellos no, no encajaba. se creían superiores, creían que era la raza Ajá, perfecta. sí, esto es esta mata, Ujú. ¿verdad? Cuando Hitler ni siquiera era alemán, era austriaco. Ujú. Pero vamos a ver, muchas de estas personas, un poquito en la historia de Hitler, él era un hombre muy, eh, ¿cómo se llama esto? Muy acomplejado. Era una persona que Ujú. en lo que emprendió no tuvo éxito. Entonces, eso explica un poco eso y también que él, por ejemplo, Mussolini, fueron gente que vieron un imperio que desapareció. Entonces, son personas que tienen nostalgia de un pasado glorioso que ya no existe. Eso, Ujú. por ejemplo, pasa un poquito con los argentinos, con la gente de Buenos Aires, del puro puerto. Buenos Aires es Ajá. una ciudad muy bonita. ¿Por qué? Porque ahí en algún momento hubo gente con mucho poder económico, pero se perdió. Entonces lo que queda es como la nostalgia de lo que fue, ¿ya? Ujú. Y parte de esa riqueza también tiene que ver con el exterminio de muchas poblaciones en Argentina. Toda la Patagonia fue la conquista del desierto, fue una, una masacre en contra de las poblaciones indígenas que ahí existían, ¿verdad? Ujú. ¿Por qué? Porque hay un contacto con una cultura más agresiva. En esto del contacto con una cultura más agresiva lo vemos a nivel más, digamos, más particular con las poblaciones indígenas, pero también lo vemos a nivel general con, por ejemplo, no sé, pongo el caso de amigos míos que trabajan en call centers, que dicen, es que tengo una meet o tengo una meeting. Yo, ¿ah? Ajá. Ah, tiene una reunión. Ya, sí, reunión con R, aguda, terminada en N. Este, me explico, porque hay una cultura más agresiva, ¿verdad? Y usted lo verá ahí Ujú. tomando café. Después, una cultura global pero diversa, hay una hegemonía de Hollywood en el modo de vida norteamericano. Entonces, si usted es hombre, se quiere parecer, ¿verdad? A este chaval o así, machillo, ¿verdad? ¿No? Entonces, hay que parecer a ella. Igual, ya esto ya está viejo, o sea, ya ellos dos ya pasaron de moda. Ya ahora Ya, sí. habrá otra muchacha y otro chavalillo, ¿verdad? Ujú. Decía un comediante colombiano, se lo recomiendo, se llama Andrés López. Dice, en esta generación, si usted es medio feo, haga algo. Llénese de piercings, de tatuajes, hágase cantante de reggaetón, pero usted puede ser diferente, pero jamás feo.
Y así, además esta gente no engorda, hacen la dieta del agua, ¿verdad? Pero esta gente no engorda y eso es un problema, el tema de tratar de preservar la juventud o pensar que la gordura, que la vejez, vamos a ver, la gordura, vamos a matizarlo, es un tema de salud, me explico, pero ya Ujú, digamos, si eso llega a un punto muy de mucho estrés, digamos, por el tema de la ujú. autopercepción en función de estos modelos, no, o sea, es que los años van a pasar y usted se va a arrugar, usted va a echar un poquito más de panza o se puede probar. Me explico, porque es lo natural, porque su cuerpo está envejeciendo. Ya es un Y ciclo que nada lo vaya a detener, solo lo puede nada, como nada retrasar lo va a unos detener. momentitos, pero nada lo va a detener. No, es que si no usted queda como tía Florita, ¿verdad? Que esa señora ahí se veía y se le subían las medias, Sí, ¿verdad? Y usted hasta daba miedo verle la cara de las tiradas que tenía ya el pellejo. Sí, no. sí. Y es que hay que entender eso, o sea, es ver la belleza en eso, ¿verdad? Ujú. La belleza en las arrugas, sí, o en las canas, Pero sí, también. eso es como decía, como que las personas están acostumbradas a ir tras de las masas. O sea, si un grupo de gente hace eso para sentirse bien, tiene que hacer lo mismo. ¿Y cuántas personas se han enfermado, incluso han perdido su vida por ir tras esos patrones? Sí, de gente que se ha muerto, digamos, en operaciones estéticas, ese tipo de cosas. Ujú, Que a ver, igual, digamos, yo por ejemplo, de ahí la boxeo siempre ha sido así como medio gordillo, entonces yo me pongo las pilas ahí con el gimnasio, con la alimentación, pero llega un punto que ujú, digo, ya mi cuerpo no es el cuerpo de cuando yo tenía 20 años. Ya ujú. yo no voy a tener los resultados que tenía cuando tenía 20 años porque ya mi metabolismo es otro porque ya no tengo 20 años. ¿Ya? Claro, Y eso es muy jodido y es todavía más complicado para las mujeres, sí. ¿verdad? Entonces, eso es un tema muy importante. Después tenemos las características económicas, que hay un fenómeno comercial y financiero, sobre todo de especulación. ¿Qué es la especulación? La economía ficticia, donde hay un crecimiento económico, empleos, un empeoramiento Ujú, de la infraestructura adquirida, la reducción de la ampliación y universización de servicios y aumento de la oferta. Entonces, por ejemplo, ahí es cuando usted ve, por ejemplo, en el caso de Costa Rica, de todo un tema, ¿verdad? Por el asunto de la deuda externa. Entonces, a nosotros se nos dice, vea, los números de la macroeconomía están muy bien, vamos muy bien, estamos bajando el déficit, ujú, me parece perfecto. ¿Y cuándo baja el costo de la vida? ujú. Ya, entonces, vea, es que el ingreso per cápita del costarricense está aumentando. En serio, démelo. Déme mi PIB per cápita, dame mi parte de esa riqueza. Se supone que es así. Ya, no es que uno quiera Ujú, cerrar los ojos y que quiera ver que el problema del déficit no es un problema porque sí es un problema. Y sí tiene repercusiones porque estamos dentro de un modelo, de un mundo donde hay interdependencias. Y eso tiene que ujú, ver con el tema financiero. Y si usted se enjarana y no paga sus deudas, eso va a tener consecuencias sobre usted. Pero ujú, no puede regirse todo únicamente por la macroeconomía. ujú. ¿Ya? Porque Costa Rica es un país que se abre a, al libre comercio, que tiene sus ventajas, pero descuida a su productor local, que tiene grandísimas ventajas, grandísimas. ¿Por qué? Porque si yo dependo, la alimentación de mi país depende de lo que se produzca afuera, en algún momento eso sube de valor, yo puedo prescindir del teléfono, puedo andar ¿verdad? Un telefonito de aquellos que uno andaba antes, ¿verdad? El Nokia, el Tuquito, lo que sea, para lo mismo sirve, pero es que yo no puedo dejar de comer. El caso que usted mencionaba, yo no puedo dejar de tomar agua. Si me Ujú. quitan el agua, ¿qué? Sí, no se O puede. si se la llevan para otra parte. Es que hay que ser mal pensado. Sí. Exactamente. Después tenemos dentro de las características, bueno, esto que son compañías que se encargan de calificar países. Ujú, Hay un control del mercado por parte de unas compañías. Hagamos el ejercicio.
Dígame el nombre de 5 marcas de teléfonos del mundo. Mm, Huawei, Ajá, Nokia, ajá, Samsung ajá. y... ahí llevo 4, ¿verdad? Lleva 3. Motorola Ajá. y... A ver, ¿cuál más? Mm, Ahí está. sí, casi que solo esos 4. Así que solo esos 4. Y el iPhone, Recuerdo en digamos. ese momento. iPhone, ok. ¿Ok? Entonces, digamos que ahí al principio el pleito era entre iPhone y Samsung. Ya ahí Ujú, Huawei se metió y a Huawei lo había empezado a sacar políticamente. ¿Por qué? Porque es una empresa china. ujú, Ok, correcto. Entonces, ese tipo de ejercicio nosotros lo podemos hacer con otro tipo de negocios y va a pasar lo mismo, ¿verdad? Después hay un control de mercado por una empresa que controla el bien público, la actividad estatal es ineficaz por naturaleza, y eso no necesariamente es así. A veces la actividad estatal es ineficaz porque la hacen ineficaz al propio para privatizarla. sí, Ok. Después tenemos ya, ahora sí, las características culturales y culturales tecnológicas. y tecnológicas. Hay un aumento de la distancia entre los espacios de producción y consumo. ¿Por qué? Porque se produce tal vez en India, o en China, o en el sudeste asiático, y se consume en Europa o en América. Después, dentro de estas características de la globalización, tenemos un tema que es la informática. Y plantea que hay una visión sistémica del orden social en organizarnos como computadoras. De hecho, ahorita viene todo este tema de la inteligencia artificial, que no es más que un algoritmo. Dice que la sociedad debería ser un superorganismo dominado por la fuerza de la evolución que no permite el funcionamiento del sistema, debe ser removido. Ha promovido el mejoramiento de las actividades industriales a lo largo del tiempo. Por ejemplo, con la luz eléctrica, la fibra óptica, que nos permite comunicarnos. Ujú, Después, eh, este desarrollo de la informática permite la transición entre inventos y producción industrial, una relación entre ciencia y economía, y se han beneficiado empresas como Microsoft, Apple, IBM y Oracle. Estas 4 son de computadoras. ujú. Es también la velocidad en que se desarrollan los cambios en la tecnología ha aumentado mucho. Entonces, por ejemplo, eh, el paso del periódico a la radio fue fundamental. O sea, ya tener la radio era tener dónde escuchar noticias, dónde escuchar música. Ya después, cuando llegó la televisión, ya después, cuando llegaron las primeras computadoras y en la actualidad, entonces, esos cambios han sido muy vertiginosos y aumentan exponencialmente. En cuanto a la automatización, ha tenido un buen avance, era visto, se veía fortalecida por avances de la informática. Y la automatización permite hacer más rápida y eficaz la producción por medio de robots que también tienen aspectos negativos. ¿Por qué? Aquí no hay ningún ser humano trabajando. Uy, ahora se está viendo mucho eso, que están implementando el uso de robots en vez de Ujú, las personas. Ya en otros países, ya la ingeniería está haciendo de las suyas. ujú. Vea, por ejemplo, el caso de Japón. Japón es un país, el japonés tiene una disciplina, eh, ¿verdad? Admirable, admirable. El japonés también es una persona que, por ejemplo, yo he escuchado un escuchando esta historia de que si a alguien se le pierde algo, va y lo devuelve. Voy a ver dónde lo Ujú, pone. ¿Verdad? Un lugar para dejar objetos perdidos. ¿Verdad? No ajá, se lo roban. ajá. ¿Ok? Entonces, eso es muy admirable, pero la exigencia del trabajo, ¿verdad? De la eficiencia, lleva a que, por ejemplo, una persona le pague a una familia que le dé servicio para que lo acompañe. O le pagan a una mujer, digamos, no por, ¿verdad? Para tener relaciones sexuales, digamos, el tema de la prostitución, sino únicamente para conversar, porque se sienten solos. Ujú, O donde hay balcones donde hay rejas para que la gente no se suicide.
porque la presión es Mm, mucha. sí. Entonces, ¿hasta qué punto? ¿Verdad? El tema de la eficiencia. Después, el tercer aspecto, la biotecnología, dice que fue el descubrimiento del genoma que ha dado un desarrollo muy importante en la genética química. Es parte de un Ujú, lucrativo negocio dominado por Estados Unidos y Japón. Y aquí viene pues el tema de la bioética, ¿verdad? Sobre el tema de revivir especies distintas o el tema, digamos, de, por ejemplo, si dentro de este tema de la producción a partir del genoma humano, ¿verdad? Qué sé yo, ujú, utilizarlo para producir, qué sé yo, ¿cómo se llama? Órganos que otra persona necesite. Y en la ujú. biotecnología tenemos algunos ejemplos, ¿verdad? Los tomates de Monsanto, eh, ¿verdad? Aquí tenemos a esta muchacha que está corriendo, ¿verdad? Aquí está Ujú. Sherman Witty, ¿verdad? Que Con la corrió con pierna que tienen en la plan. pierna que, correcto, perdió un accidente en moto. Y los drones, ¿verdad? Que son los que ahorita están bombardeando ¿verdad? En Sí. estas guerras en Ucrania y en Palestina. Ujú, Y acá tenemos el resumen final de, que viene en el capítulo número 3, ¿verdad? Sobre los diferentes componentes de la globalización. Esos componentes, además tenemos el tema sociopolítico, que es el asunto de las migraciones, ¿verdad? Hay un aumento ujú, demográfico, hay poco mercado laboral o situaciones de temor dentro de la propia comunidad que llevan a la que las personas tengan que movilizarse. Independientemente de los muros o de las barreras que les pongan, la gente siempre va a ir del hambre a la posibilidad de comer. Si yo tengo ujú, hambre, o peor, mis hijos tienen hambre, no hay alternativa, ¿verdad? No hay ujú, gobierno, no hay presidente que haga que yo tome una determinación diferente. Después tenemos las nuevas características sociopolíticas, ¿verdad? Como problemas laborales y sociales. Ya esto corresponde al capítulo número 4, ¿verdad? Con las ujú, reformas neoliberales. Esto tiene que ver, por ejemplo, con lo que mencionábamos antes de la desregulación de los mercados de trabajo y estas migraciones de tipo intercontinental. Por ejemplo, yo no sé si usted se acuerda, en el año 2016, me parece que fue eso, cuando un grupo de personas cubanas se quedaron aquí en Costa Rica, en la Cruz y también en la frontera sur. ujú, Eso ocurrió porque el gobierno de Nicaragua había cerrado la frontera para migrantes provenientes de Costa Rica. Entonces, esa gente ujú, se quedó atrapada. Ellos tenían que entrar a Estados Unidos a pie. Esa era la regla. O sea, usted puede tener su ciudadanía si entra a pie. La ley de pies de copia mojado. Entonces, ellos eh, venían en caravana pasando por el tapón de Darién, por donde están pasando muchos venezolanos también ahorita. ujú, Cruzan esa selva, llegan a Panamá, de Panamá siguen a Costa Rica, llegan a Paso Canoas y de ahí suben, tienen que seguir en caravana hasta los Estados Unidos. En ese documental que yo les pasé, Diana, ahí viene todo lo que esa gente enfrenta en México. El mayor cómplice de la catástrofe en contra de personas centroamericanas que migran a los Estados Unidos es el gobierno mexicano. Y con ellos los cárteles de la droga, sobre todo los Zetas. ¿Por qué los ujú, Zetas? Porque los Zetas eran un cártel que está conformado por ex militares y son sumamente sanguinarios, ¿verdad? Entonces, ujú, ese tipo de migraciones es una de las características sociopolíticas. Dentro de las instituciones globalizadoras, ¿verdad? Que fomentan este desarrollo y expansión del capital financiero especulativo global, tenemos a Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la Organización Mundial de Comercio. Como los más importantes, también está el Club de París, entre otros. ujú. Dentro de los vencedores y los vencidos, ahí sí, tenemos el tema de lo que es el capital, Capital. que es uno de los factores de producción, ¿verdad? Se tiende a asociar solo con el dinero, pero es más amplio, abarca, por ejemplo, los servicios, las industrias, y es indispensable para medir el éxito de un país la cantidad de capital, aunque no Ujú, necesariamente. Por ejemplo, uno de los países que son potencias mundiales ahorita es un país que está sumamente endeudado.
El país más endeudado del mundo es Estados Unidos. Estados Unidos. ¿Sabe cuál es el país que tiene más ahorro en el mundo? ¿Más qué? ¿Más qué, perdón? Más dinero, Ah, más dinero. más ahorro, sí. Más dinero Mm, para prestar y para invertir. China. China, correcto. ¿Ok? Aquí vienen desde cada punto de vista. Entonces, un cuadro de resumen sobre este tema. El capital, desde la perspectiva antiglobalizadora, existe cuando hay armonía entre las relaciones sociales, mientras que la perspectiva fundamentalista dice que un país exitoso es el que produce más cantidad de capital. En cuanto a la política económica, la perspectiva más radical dice que se refleja en los índices de apertura económica, libre empresa y libre comercio. libre comercio. Mientras que la política económica, desde el enfoque contrario, dice que es la distribución equitativa de la riqueza. En los actores sociales, en el caso de la perspectiva más fundamentalista, es un ciudadano con mentalidad capitalista, busca el beneficio y la iniciativa privada. Por ejemplo, usted no ha escuchado hablar de Javier Milei, de Argentina. Mm, No, no. no. Bueno, Javier Milei es un economista que él se autoproclama como libertarista radical, más o menos como una especie de Otto Guevara argentino. Entonces, Ah, él tiene esa mentalidad, ¿ya? Él dice, hay que eliminar todos los ministerios, todo lo que sea del Estado. Mientras que la perspectiva antiglobalización dice que es un ciudadano respetuoso de los derechos de todos los grupos sociales, en especial los subalternos y vulnerables. En el último punto, el modelo de desarrollo dice que hay que fomentar el crecimiento hacia afuera y facilitar la inversión extranjera. Mientras que la perspectiva contraria plantea un modelo de desarrollo comunitario y participación de diferentes. Luego, en los últimos eh, puntos, ¿verdad? Sobre salud, educación y distribución de la riqueza, donde la riqueza. tenemos el milagro, ¿verdad? Lo que es el milagro chino, el milagro, perdón, de los tigres asiáticos, ¿verdad? Hong Kong, Singapur, Corea del Sur. ¿Por qué tienen ese milagro? ¿Por qué es un país con tantos recursos? Porque son países donde la gente trabaja muchísimas horas, ¿verdad? Entonces, el crecimiento ha sido mucho, pero a costa de la explotación de su gente, porque algunos países con pocos recursos se encuentran muy bien ubicados en los índices de prosperidad, ¿verdad? Dentro de esto, pues tenemos el tema de lo que son transferencia de ingresos, fijación de salarios mínimos, lo que es la capacitación, entre otros. Después, en salud, educación y distribución de la riqueza, dentro de los desafíos que existen en la globalización actual, justamente es cómo redistribuir la riqueza. Se, ahorita en el mundo, eso lo escuché de un experto en se produce una tercera parte más de lo que se necesita. Es decir, se está produciendo más de lo que la gente necesita para vivir. Un tercio se desperdicia, se bota a la basura. Entonces, ahí el tema es cómo se redistribuye la riqueza. ¿Ya? Si se pudiera dar una mejor redistribución de la riqueza, eso, por ejemplo, fomentaría el comercio. ¿Por qué? Porque gente que no tiene, ahora va a tener y le va a permitir desarrollar mejor la economía. Después tenemos también el tema del acceso a la educación. Eso también es muy, muy importante. El tema del acceso a la educación, ¿verdad? Que las personas puedan completar sus ciclos educativos, sacar con diferencias de género, apreciar el patrimonio cultural, el patrimonio natural y valorar manifestaciones culturales. Ahorita, por ejemplo, en el caso de Costa Rica, estamos ante la crisis, digamos, educativa y sobre todo una crisis relacionada con el financiamiento de la educación, ¿verdad? Que se plantea, pues, más bien reducir.
Y también otro gran elemento, otro gran tema dentro de los desafíos de la organización es el tema de los derechos laborales, que usted pueda negociar los horarios sin ningún tipo de intimidación o presión. ¿Por qué? Hago la pregunta, Diana. ¿Qué pasa si usted trabaja en el sector privado y quiere abrir un sindicato? Creo que en el sector privado no se hace libertad de sindicatos. Legalmente sí. Sí. Mm, Sí, usted por ley puede estar en un sindicato donde sea que trabaje. El asunto es qué es lo que pasa. ¿Me explico? Es decir, ujú, está el derecho, pero no se ejerce. no se ejerce. Porque probablemente si yo quiero abrir un sindicato en una empresa privada, me echen. Ujú, Ve, todo esto que viene en esta última parte, porque ya tengo que ir a la otra clase, todo esto que está en esta última parte, le sirve de insumo para el trabajo. Y todo ok. esto, si quiere, Diana, y los compañeros que nos vean después, relaciónenlo con la Mm, comunidad. Porque con la yo, comunidad. sí, claro, todo esto, bueno, ahí me repetí uno, creo que viene otro punto, pero el tema del acceso, las situaciones, con el tema del acceso a la educación y los derechos laborales, bueno, ¿cómo está eso en Costa Rica y cómo está eso en Talamanca, por ejemplo? Ujú, Sería muy, muy valioso. Y ok. Ujú. estaríamos por ahí entonces, Diana. Ha sido un Está bien, gusto. muchísimas gracias, profesor, por el resumen. Aquí tengo unas notitas para la tarea. Claro, claro, con todo gusto y ahí estamos a la orden, ahí por el foro, por el WhatsApp, como gusten, para que vayan terminando el trabajo bien. Voy a estar terminando de calificar en esta semana y este, ahí nos estaremos viendo por allá, por Talamanca, tal Ok. vez. Muchas Bueno, gracias y que tenga un bonito día. Eso voy a explicar en mi trabajo, que aquí hay muchas personas sordas y no tienen en acceso eso. a la educación. Sí, Ah, qué bueno, qué bueno. porque aquí conozco muchos niños que son sordos y están en las escuelas o colegios, pero no hay profesor. Entonces también voy a pensionarlo un poquito ahí, en el aspecto de la educación. Ah, buenísimo, buenísimo. Sí, sí. Yo algunas cositas sí le entendí porque sí llevé un curso de ESCO, pero no lo siguieron ofertando, no lo seguí llevando. Pero sí, sí, Ajá, sí ¿y me cuál acuerdo es de. su seña? ¿Cuál es su seña? El mío es Diana, La del mía era nombre. José, pero cuando eso yo tenía el pelo largo. Entonces era como, pero ya no tengo el pelo largo. Ah, ok. Puede ser Está así, bien. José de Ah, Heredia, con la José camisa. de Heredia. Está Ajá. bien. Bueno, Sí. que, Adiós. muestra. Sé que.